¿Será que en el nuevo pacto Dios hizo con la iglesia evangélica? ¿Será preciso pensar, no decir, pensar que Dios hizo el nuevo pacto con la iglesia evangélica, asimismo el Mesías? Pues quédate hasta el final de este video que vamos a explicarte acerca del nuevo pacto. Dios prometió a través de los profetas que haría un nuevo pacto. Pero la pregunta es, ¿con quién es que Dios nuevamente va a hacer el nuevo pacto? ¿Será con la iglesia evangélica? ¿O será con el mismo pueblo que hizo el antiguo pacto? Entonces, para que nosotros podamos entender qué significa el nuevo pacto y por qué es necesario hacer el nuevo pacto, necesariamente tenemos que sentar las bases. Y las bases están escritas precisamente en las Sagradas Escrituras. Si nosotros sentamos las bases principales, entenderemos qué significa el nuevo pacto. Si nosotros no lo sentamos las bases bíblicas, tampoco entenderemos lo que dice Pablo, el cual dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y tampoco entenderemos la muerte del Mesías, por qué él murió y por qué necesariamente tenemos que hablar del nuevo pacto. Con el favor del Todopoderoso y con la guía del Santo Espíritu, queremos que este mensaje llegue a muchos hogares, a muchos oídos. Por favor, quédate hasta el final. Si el mensaje es edificativo para ti, al final comparte con todos tus seres queridos y suscríbete al canal. Vamos a comenzar asentando las bases bíblicas, el cual está escrito en el libro Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 en adelante. Pero vamos a coger algunos versículos que son lo más esenciales para que así podamos entender. Pero sí, te invito que lo leas todo el pasaje bíblico en la casa y vamos a comenzar citando acerca del nuevo pacto. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 hasta el versículo 2, dice a la letra: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, anonitas, edomitas, sidonias y teas, de naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. Hay una prohibición dentro de la ley. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 5. El Eterno puso ley que el pueblo de Israel no se uniría a mujeres extranjeras, sino dentro de cada uno de sus tribus. Pero ¿qué pasó? Al rey se le plació unirse a mujeres extranjeras. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a venir? Lo que va a obtener el rey Salomón a consecuencia de esta unión con mujeres extranjeras es la ira de Dios y en el futuro el rompimiento del reino del pueblo de Israel, el cual él era rey ante las 12 tribus de Israel. Ahora, el versículo 2 bien claro dice: a las naciones a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas. Entonces, el delito de Salomón permite que el cielo otorgue un decreto del rompimiento del reino de Israel en dos reinos. Reino del norte, conformado por 10 tribus que son llevados a cargo de Jeroboam, y reino del sur, que son conformados por 2 tribus, la casa de Judá y la casa de Benjamín, que son llevados por Roboam. Entonces, todo esto acontece por la desobediencia del rey. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al versículo 13 nos dice: por tanto, Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no las has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé,
romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Estimados hermanos en Cristo Jesús, leerlo esto, lo que significa romper el reino de Dios es fácil, pero entenderlo y lo que significa delante de Dios es lo más doloroso, porque el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ama y amará por siempre. Como está escrito en Jeremías 3:4, dice, con amor eterno te he amado, dice el Eterno, el pueblo de Israel. Por lo tanto, por la desobediencia del rey, el Creador da el decreto del rompimiento del pueblo de Israel en dos reinos. Ahora, este acontecimiento no va a suceder en los días de Salomón, sino cuando su hijo Roboam toma el cargo. Entonces, ¿por qué? Por amor a David, tu padre, le dice. Ahora, hasta acá vemos que el reino de Dios o que el reino del pueblo de Israel se rompe en dos tribus, en dos pueblos, en dos reinos. Versículo 25 en adelante, vamos a entender todo lo que viene a continuación. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, además del mal que hizo Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Asimismo, Jeroboam, hijo de Nadab, efrateo, es Seredat, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serú, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. 28. Y el varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven, que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ananías, sinonita. Este estaba cubierto con una capa nueva, estaban ellos dos solos en el campo. Esta capa que era talit, lo que todos los judíos utilizan. Ahora, ¿qué sucede? El versículo 30 dice, y trabando Ananías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, el Dios de Israel. He aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Esto es fácil leerlo, pero lo que significa después del rompimiento del reino para las 10 tribus y para toda su descendencia, eso es lo más doloroso, estimados hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué necesariamente tenemos que leer esto? Porque esto es la base principal para que nosotros podamos entender acerca del nuevo pacto. ¿Por qué es necesario que haya un nuevo pacto? Y por qué no solamente el antiguo pacto continúa. Ahora, el versículo 32 dice, pero él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Este suceso o este decreto sucedió más o menos 722 años antes del nacimiento del Mesías. Ahora, el profeta Jeremías después profetiza más o menos 500 a 570 años antes del nacimiento del Mesías, que habrá un nuevo pacto. Y el apóstol Pablo también nos habla que Dios hará el nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, como un tips, el nuevo pacto no va a ser
con ninguna de las iglesias evangélicas, porque ellos nunca existieron, amados hermanos. Las iglesias evangélicas cristianas que hoy en día lo conocemos en el mundo, ellos nunca existieron como iglesia delante de Dios. Lo que existió y existirá son las 10 tribus del pueblo de Israel, lo cual está escrito, lo cual estamos leyendo, la base principal que fueron escritos por los profetas. Por lo tanto, en el nuevo pacto, Dios promete hacer nuevamente con la casa de Judá, con la casa de Israel. Ya que hemos dicho que este suceso pasó más o menos 722 años antes del nacimiento del Mesías, también por la boca del mismo profeta, por la boca del profeta Jeremías, se habla acerca del nuevo pacto, el cual Dios hará en fin de los días. Entonces, teniendo esto como base, ya más o menos podemos tener una idea de qué se trata el nuevo pacto. ¿Por qué es necesario que haya un nuevo pacto? Entonces, una de las grandes preguntas es, hoy en día en el mundo del cristianismo, todos afirman que el nuevo pacto hizo el Mesías derramando su sangre en la cruz. Perfecto, nadie lo niega. Pero también afirman que Él clavó la ley en la cruz. Y es más, afirman que la ley llegó hasta la muerte del Mesías. Pero, ¿será así? ¿Será preciso que está escrito que la ley de Dios ya queda nulo después de la muerte y resurrección de Cristo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Pues la Escritura nos dice que el nuevo pacto no anula la ley de Dios. Ojo, el nuevo pacto no anula la ley de Dios. Al contrario. Entonces, para que nosotros podamos seguir entendiendo todo esto, ya que ya hemos visto la primera base que está en Primera de Reyes capítulo 11, del 1 en adelante, ya tenemos una noción. Primero, vemos el anuncio del rompimiento del reino de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de Salomón. Salomón se juntó a mujeres extranjeras, los cuales Dios les ha prohibido a todos los israelitas. Pero sin embargo, al rey se le plació la gana de casarse con mujeres extranjeras. A consecuencia de esto, vino el rompimiento del reino de Israel en dos reinos. El reino del norte, que son 10 tribus que están a cargo de Jeroboam, y el reino del sur, que están a cargo de Roboam, el hijo de Salomón. Ahora, cuando el profeta Jeremías anuncia acerca del nuevo pacto, anuncia más o menos 500 a 570 años antes del nacimiento del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que dice el profeta Jeremías? O mejor dicho, Dios utiliza al profeta Jeremías y por la boca del profeta Jeremías anuncia este pacto a la casa de Judá, la cual para entonces las 10 tribus físicamente ya no estaban en Jerusalén, pero sí la casa de Judá, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron y el profeta Jeremías anuncia esta profecía que habrá un nuevo pacto. Vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá hay algo importante que tenemos que analizar. El nuevo pacto es de naturaleza divina, pero el autor del nuevo pacto no es Jesús.
El autor del nuevo pacto no es Jesús, sino dice Jehová, porque dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ahora, ¿con quién Jehová va a hacer el nuevo pacto? ¿Con los mormones, con los testigos de Jehová, con la iglesia evangélica? No dice eso, sino dice, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Teniendo esto presente, que el nuevo pacto no hace el Mesías, sino hace el Padre, y el número dos, no hace con ninguna iglesia evangélica, sino hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Queremos seguir leyendo el verso 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Hay algo importante. ¿Por qué hay necesidad de un nuevo pacto? Porque el pueblo de Israel analógicamente simboliza a la mujer. Y, y acá el versículo 32, acabamos de leer, analógicamente nos está diciendo que Dios le sacó tomando de la mano. ¿Y qué pasó? Esta mujer, que es el pueblo de Israel, invalidó el pacto, mejor dicho, le fue infiel en el preciso momento de la boda. Y eso donde sucedió, bajo el monte Sinaí. El casamentero, que es Moisés, se fue cuando el esposo le llamó a hacer preparativos para la boda, los 40 días. Y cuando se cumplieron los 40 días, no bajó. Y al ver que no bajó, la esposa se desesperó. Dijo, este casamentero que nos sacó de Egipto, que se fue a hablar con el esposo, parece que ha muerto. Pues que queremos un esposo nuevo que nos conduzca. Y eso fue el becerro de oro. Por lo tanto, cuando el esposo le dice a Moisés, ¿sabes qué? El pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Moisés baja con las 2 tablas de piedra que Dios le había dado, las 10 palabras, rompe delante del pueblo, rompe la acta matrimonial. Entonces, ¿qué quiere decir, estimados hermanos? Que el pueblo de Israel invalidó el primer pacto cometiendo la idolatría, que quiere decir que la mujer se acostó con su amante y cometió el adulterio. A consecuencia de esto, Dios se enfurece y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a eliminar a esta mujer, le voy a destruir a este pueblo. Pero Moisés, varón justo, le dice, Señor, si tú vas a destruir a este pueblo, mátame a mí. Primero mátame a mí, porque ¿qué es lo que va a decir la gente que sacaste a los hijos de Israel de Egipto al desierto para que lo destruyas? Entonces, Dios le dice, yo destruiré a aquel que pecare contra mí, pero esto lo que tú me pediste lo daré, no lo destruiré. Vamos a leer para esto el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 31 hasta el 34. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplicaré acerca de vuestros pecados. Y Moisés volvió a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, si no, ráyeme ahora de tu libro que has escrito.
Moisés, el siervo justo, símbolo del Mesías, una sombra del Mesías, dice, si tú no vas a perdonar a este pueblo, tú ráyeme, máteme a mí. Estimados hermanos, la mujer no llegó virgen al matrimonio porque tuvo relaciones con su amante, cometió el adulterio. Entonces, ¿qué sucede? El versículo 33 dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo reiré de mi libro. Dios le dice, no, Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro, pero no a aquel que me sirve. A consecuencia de esto, el primer pacto entró en vigencia, pero con manchas. ¿Esto qué quiere decir? En el primer pacto, el que cometió el delito fue el pueblo de Israel, no la ley. La ley de Dios sigue siendo perfecta. La ley de Dios sigue siendo limpia y pura. Pero la que entró con defecto, invejencia, fue la mujer que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió por ellos. Le dijo, si tú vas a destruir a este pueblo, destrúyeme a mí. Entonces, como primer punto, lo que tenemos que entender es que en el primer pacto, la que invalidó fue la mujer. Tal como dice también Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Hasta acá lo que encontramos es que Moisés es el responsable de que Dios no destruyera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él puso su vida por amor al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué hay necesidad del nuevo pacto? Porque el pueblo de Israel cometió el adulterio justo en el momento del matrimonio. Porque recuerda, Dios es el esposo. El pueblo de Israel es la esposa. Pero en el momento del matrimonio, esta mujer cometió el adulterio y no llegó virgen al matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Jeremías capítulo 31, verso 33 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daréme ley en sus extrañas y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, acá viene el decreto. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice? Daré mi ley. Algo importante. Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, pero va a dar su misma ley, su misma Torá, su misma instrucción. La única diferencia en el nuevo pacto es que la ley ya no va a venir en tablas de piedra, sino va a ser escrito en el corazón de cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que no tengas un tutor quien te esté enseñando, quien te esté guiando, sino tú mismo seas ley andante y tú mismo andes conforme a la voluntad de Dios. Es como cuando un niño va al jardín, se necesita de un tutor que lo guíen, que estén cuidando, que le estén haciendo acordar sucesivamente. De la misma manera, la ley cuando estaba en las tablas de piedra era nuestro tutor. Pero ahora que la ley ya se traslada en el nuevo pacto a tu corazón, tú tienes que ser ley andante. Tú tienes que cumplir por voluntad propia, no porque alguien te obliga, porque no alguien te dice haga esto, aquello. Entonces, en el nuevo pacto, número 1, ¿quién hace? Jehová. No hace el Mesías. Número 2, ¿con quién hace el nuevo pacto Jehová? Con los cristianos, no. Con ninguna iglesia cristiana.
el nuevo pacto Jehová hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Número 3. En el nuevo pacto, Dios da su misma ley. La única diferencia es que de las tablas ahora es escrito dentro de ti, dentro de tu corazón, para que así tú seas ley andante delante de Dios. Entonces, habiendo visto hasta aquí estas bases, ya podemos entender lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 8, verso 7. Dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Algo importante. Si en el primer pacto el pueblo de Israel no hubiera cometido el adulterio con la adoración del becerro de oro, no habría necesidad del segundo pacto porque el primer pacto hubiese entrado limpio. Pero como el pueblo de Israel cometió el adulterio con el becerro de oro, el pacto entró en vigencia con manchas. Por lo tanto, la que invalidó el primer pacto no fue Dios. Tampoco en el primer pacto la que invalidó no es la ley, sino el pueblo de Israel cometiendo la idolatría. Ahora sí, ya podemos entender al apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo dice que es necesario que haya un segundo pacto? Porque conforme a Jeremías capítulo 31, verso 33 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus extrañas, escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. En el nuevo pacto, Dios promete hacer nuevamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y promete dar su misma ley. Entonces, hasta acá queremos hacer un resumen. ¿No? El nuevo pacto, ¿quién hace? ¿Jesús o Jehová? La respuesta es que Jehová hace el nuevo pacto. Número 2, ¿con quién hace Jehová el nuevo pacto? ¿Con la iglesia evangélica? ¿Con testigo? ¿Con mormón? ¿Con los adventistas? ¿Con los reformistas? ¿Con el movimiento misionero? No. Aunque nos duela, pero la verdad es que está escrito. El nuevo pacto Dios hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, en el nuevo pacto, ¿la ley de Dios es abolida? La respuesta es no. En el nuevo pacto, la ley de Dios tiene un traslado de las tablas de las tablas de piedra a las tablas de tu corazón, para que así tú seas la ley andante delante de Dios. Entonces, hasta aquí echamos por tierra toda doctrina evangélica en lo cual nos dice que en el nuevo pacto ya no hay ley. En el nuevo pacto ya no necesitamos la ley de Dios. Aquí echamos por tierra la doctrina evangélica en el cual nos dice que el nuevo pacto Dios hizo con los cristianos. Aquí echamos por piso la doctrina que dice que ahora somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia de Dios. Pues, estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, hemos asentado las bases bíblicas y hemos visto con claridad que en el nuevo pacto el autor es Jesús, es Jehová mismo. El que hace el pacto, el nuevo pacto es Jehová mismo. ¿Con quién hace? No con ninguna iglesia evangélica, sino hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, en el nuevo pacto encontramos también que la ley de Dios sigue en vigencia. Ahora, encontramos también que en el nuevo pacto no anula la ley de Dios para nada. Al contrario, es trasladado
de las tablas de piedra a las tablas de tu corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios realizará el nuevo pacto? Ya que hay una promesa, hay una profecía del nuevo pacto, ¿cómo Dios realizará el nuevo pacto? Recuerda que el antiguo pacto tenía defecto. Recuerda que el antiguo pacto entró en vigencia con defectos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que Dios realice el nuevo pacto, es importante que Dios quite la mancha del antiguo pacto. Ojo, recuerda que el primer pacto tenía manchas y arrugas. Ahora, para que Dios haga el nuevo pacto, es necesario que Dios quite las manchas y arrugas del antiguo pacto. Esto vamos a leer en Romanos capítulo 11, verso 27. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quitare sus pecados. ¿De qué manera es que Dios va a quitar sus pecados? Si Dios promete quitar los pecados de su pueblo, que en el primer pacto entraron con manchas y arrugas, y para que haya un nuevo pacto, entonces quiere decir, para que Dios pueda realizar el nuevo pacto, tiene que quitar el defecto del antiguo pacto. Pero, ¿quién cometió el defecto del antiguo pacto? Ya hemos dicho, los israelitas, el pueblo de Israel del antiguo, el pueblo de Israel cometió el defecto que es la idolatría o el adulterio en el momento preciso del matrimonio. Entonces, para que Dios realice el nuevo pacto, tiene que quitar esta mancha. Recuerda, estimados hermanos, Dios no juega poligamia. Dios tiene una sola esposa, que es el pueblo de Israel. Y para que nuevamente se case con la esposa, que es el pueblo de Israel, tiene que quitar sus manchas. Ahora, ¿cómo Dios va a quitar los defectos cometidos en el antiguo pacto? Pues acá viene Pablo, y Pablo nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces viene la pregunta, ¿de quién limpiará las manchas la sangre de Cristo? ¿De los gentiles? No. ¿De los cristianos? No. Porque los gentiles no estaban dentro del pacto, aunque muchos dicen, no, los gentiles entramos. No. Estimados hermanos, amigos, Dios no hizo el pacto con los gentiles, Dios hizo el pacto con las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces, la que permitieron que el pacto entre con manchas y arrugas son las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios va a quitar las manchas mediante la sangre de Cristo es a los israelitas que permitieron que el pacto que entre con manchas y arrugas. Ahora, ¿cómo quitará esa mancha? Pablo nos dice en versículo 15 de Hebreos 9:15. Dice, por causa de esto, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cristo con su muerte cargó sobre sí el pecado del antiguo pacto y le quitó esas obras de muerte con que el pueblo de Israel permitió o entró en vigencia dentro del pacto en el Sinaí. Ahora, ¿con qué propósito? Para dar la promesa del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, el testador ya no es Moisés. En el nuevo pacto, el testador es Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el testador, que es el
Mesías dio su vida para limpiar todas las arrugas del antiguo pacto. Ahora que el testador dio su vida, murió y resucitó, es un nuevo ser. Por lo tanto, limpió todos sus pecados de la mujer y Dios nuevamente puede tomar a la esposa, que es el pueblo de Israel, que es la tribu de Judá, conforme a lo que estaba escrito en las profecías. Ahora, versículo 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. En el derecho, por ejemplo, mientras que el testador vive, no se puede lecturar el testamento. Muerto el testador, recién se lectura el testamento de los herederos. De la misma manera, el versículo 16 dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Entonces, en el primer pacto, el testador fue Moisés. En el segundo pacto, el testador ya no es Moisés, sino es Jesús. Él dio su vida, entregó su vida por amor a la esposa para limpiar de todas sus arrugas, de todas sus manchas. Ahora, Jesús, ¿con qué propósito muere? Ya hemos dicho, muere para limpiar esa mancha que trae la esposa en el primer pacto. Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, con su muerte, limpia todos sus pecados de la esposa, limpia el pecado del primer pacto que la esposa cometió, el adulterio con el becerro de oro. Ahora, ¿qué nos dice o qué hace el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más sabios del Mesías? Dice en Hebreos capítulo 10, verso 12 al 17, hasta el 18. Pablo dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. La pregunta es, ¿quién los hizo perfecto para siempre? ¿A quién? Dice a los santificados. Jesús con su muerte hizo perfecto a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? El pueblo de Israel. El pueblo gentil no puede ser santificado porque Dios claramente dice, Levítico 19:2 dice, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel es santo delante de Dios, pero este pueblo entró con manchas y arrugas dentro del primer pacto. Entonces, para quitar esa transgresión del primer pacto, el Mesías muere para santificarlos, para limpiar las manchas de los santificados. Ahora, el versículo 15 dice, y el Espíritu Santo además nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados, iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, esta ofrenda, que fue la muerte del Mesías, ¿anula los sacrificios que están dentro de la ley? No, no anula, sigue en vigencia, sino anula el pecado de la esposa, el cual la esposa estaba muerta en sus delitos, en sus pecados. Y Dios, en su inmensa misericordia, pone a su Hijo amado en lugar de la esposa para que Él muera. Y cuando Él muere y resucita, venciendo a la muerte, es nueva criatura. Por lo tanto, el testador del nuevo pacto es el Mesías. El casamentero en el nuevo pacto es el Mesías. Entonces,
¿Qué es lo que nos pide en el nuevo pacto? Que la esposa esta vez llegue virgen al matrimonio, que nos mantengamos limpios y puros, sin manchas y arrugas, para que así podamos estar en las bodas del Cordero. Hasta aquí lo que hemos visto es Dios, esos pecados de iniquidad, dice, nunca más me acordaré, porque el Mesías lo purificó dejando virgen con su muerte a la esposa. Por tanto, como vuelvo a decir, el mediador del nuevo pacto es Jesús. El mediador del nuevo pacto ya no es Moisés. Ahora, era el intermediario. Moisés era el intermediario del antiguo pacto, pero ahora el intermediario del nuevo pacto es el Mesías, Hijo de Dios. Hasta aquí hemos visto la primera parte acerca del nuevo pacto. Acá nos queda la segunda parte, cómo es que los gentiles entran dentro del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto habla de la descendencia biológica, ojo, de la descendencia biológica de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Pregunta es, ¿cómo un gentil puede entrar dentro del nuevo pacto? Esto será para el próximo video y para que así podamos entender. Hasta aquí hemos sentado las bases acerca del nuevo pacto. Entonces, para terminar, queremos resumir. Número 1, ¿quién hace el nuevo pacto? El nuevo pacto no hace Jesús. El nuevo pacto hace Jehová mismo. ¿Con quién hace? No con ninguna casa cristiana, sino hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, en el nuevo pacto, ¿desechamos la ley? No. Hay una trasladación de la ley, de las tablas de piedra a las tablas de corazón. Ahora, número 4. ¿El testador del nuevo pacto es Moisés? No. El testador del nuevo pacto es el Mesías, Jesús de Nazaret, el cual limpió, purificó todas las arrugas y las manchas del pueblo de Israel que cometió bajo el monte de Sinaí. Que Dios me los bendiga. Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Viene la segunda parte, lo más importante. Quédate hasta el final. Suscríbete al canal y, por favor, comparte con todos tus seres queridos. Que Dios me los bendiga cada ser que va a ver este mensaje.